DS Data Systems le da la bienvenida a este seminario de alta disponibilidad para bases de datos de la familia MariaDB y MySQL. En él vamos a exponer el abanico de posibilidades y soluciones para conseguir transformar una instalación MySQL en alta disponibilidad. Está realizado en base a consultorías, propuestas, maquetas, pruebas de estrés que hemos realizado internamente con el apoyo de SkySQL. El contenido del seminario será eminentemente técnico, pero al final del mismo, Javier González nos situará las empresas involucradas que vamos a ir mencionando y los servicios realizados por cada una de ellas. Mi nombre es Juan Pastrana y vamos a comenzar con una introducción a la alta disponibilidad. Vamos a sentar términos. En principio hablamos de dos tipos de indisponibilidad, de la planificada y la no planificada. La planificada sería debida a una instalación, a una ampliación de planificación para una ampliación de un servidor, una reparación de red, un cambio de disco, etcétera, mientras que la inesperada se debería a circunstancias accidentales, fallos de red, de software, accidentes, inundaciones. En cualquier caso, por mucho que lo intentemos, siempre vamos a tener una probabilidad de fallo mayor que cero. Nos da igual, al usuario le da igual que sea planificada o no planificada. Vamos a ver qué métodos hay para conseguir reducir ambas al mínimo. ¿Cómo se define la disponibilidad? La disponibilidad es lo contrario de la indisponibilidad. Muchas veces los términos se me cruzarán, os pido perdón. Y se define de esa manera, se expresa generalmente en un porcentaje que expresa la cantidad de tiempo que ha estado usable el sistema sobre la total que consideramos. Expresado en términos MTBF y MTTR, el tiempo entre fallos y el tiempo de reparación sería exactamente equivalente a esa definición. Se expresa habitualmente se redondea al 9. Se expresa siempre en una serie de 9, 1, 2, 3, 4, se habla del número de 9. Si tuviéramos un 9, estaríamos hablando del 90% de disponibilidad que equivaldría a una indisponibilidad de 35 días al año. Mientras, si así sucesivamente, como está indicado ahí, y si tuviéramos 5 9, que es la disponibilidad que tiene la red telefónica pública, estaríamos hablando de una indisponibilidad de 5 minutos sobre todo el año. ¿Cómo conseguimos alta disponibilidad? Pues básicamente teniendo un servidor funcionando siempre. Y si ese servidor falla, pues tenemos que tener otro que le sustituya. Vamos a hablar en el mundo de las bases de datos pues, de estos tres términos que definimos para, por si hay alguna diferencia con alguno que uséis en vuestro sector o más que puedan tener ligeras diferencias. El switchover se llama al cambio de un servidor, de una base de datos de un servidor a otro, voluntariamente, digamos, comandado por un usuario. Si se produce un accidente y quiero que eso ocurra solo, a eso se le denomina failover. Es el proceso automático de reemplazo de un servidor por otro en caso de fallo. Y failback sería volver a la situación original, ya sea a mano, lo más habitual, o automáticamente menos extendido por las complejidades que tiene. ¿Qué componentes necesitamos para conseguir alta disponibilidad? Pues en bases de datos, pues básicamente lo que habíamos comentado, el proceso replicado, almacenamiento, eso es particular de base de datos, replicado también, en el almacenamiento puede ocurrir lo mismo, y ese almacenamiento tiene que estar además accesible por todos los procesadores, los servidores que tengo replicados, y sistemas de gestión para coordinar todo el funcionamiento. Vamos a empezar estableciendo conceptos comunes de la alta disponibilidad en bases de datos. En principio, vamos a tener un nodo, un solo servidor que va a dar lectura y escritura, el cual va a ir replicando a distintos esclavos, los cuales por consistencia solo van a ser de lectura. Ya veremos cómo se puede completar esto. En principio hay dos tipos básicos de replicación, la asíncrona y la síncrona, y un intermedio que comentaremos ahora.
En la replicación asíncrona tenemos el problema de la propagación. De un nodo del maestro se replica a uno más esclavos, a su vez ese esclavo se vuelve a replicar. Esta replicación apareció de manera nativa incluida en la versión 3.23 de MySQL. Por otro lado, la replicación síncrona me garantiza que todos los nodos van a tener lo mismo en cada momento. Claro, esto no sale gratis y como resultado el conjunto, la nube de servidores tiene un problema de latencia. Yo le envío una orden y hasta que aquello se sincroniza y se ponen todos de acuerdo y me contestas, pues pasa un cierto tiempo. La replicación, este envío de información del maestro a la cadena de esclavos, se puede realizar de dos maneras principales. Una, enviando la sentencia, que es la original de MySQL en la versión 3.23, que tiene la ventaja de que se envía poca información. Una sentencia de insertar un valor de un número de teléfono o un nombre, etcétera. Se transmite esa sentencia al esclavo que la ejecuta. Luego acabarán con el mismo resultado. Salvo que la sentencia incluya uno de estos funciones. La más clara es la de número aleatorio. Si una sentencia genera un número aleatorio y lo mete en una fila, transmito la sentencia al esclavo y la digo que ejecute, pues lo más normal es que el número aleatorio sea distinto. Por otro lado, tenemos la replicación basada en filas. Es decir, vamos enviando las filas según se van creando o desapareciendo de la base de datos del maestro. Antes de la versión 5.5 tenía que coincidir las columnas, ahora se pueden traducir. A partir de la 5.5 estamos ahora por la 5.6 de MySQL y la 10 de MariaDB. Tiene a su favor que requiere menos bloqueo, ya que al copiar solo los datos, bueno, no es mi problema, el problema de la copia es sincronizar y darle prioridad a las distintas peticiones, y por contra, que tengo que enviar más datos. Y las inserciones masivas sin orden en mecanismos de almacenamiento no transaccionales puede dar resultados distintos. Hay que algunos efectos laterales que hay que tener cuidado. Y podemos fusionar a partir de la 5.18 se toman en consideración estas dos formas de replicación, de modo que se empieza con sentencia SBR, replicación de sentencias, y si hay alguna sentencia que no se puede enviar de ese modo, pues el sistema cambia a replicación por filas, la envía y luego se vuelve a poner a funcionar en modo de statement, SBR. Ahí están en esta URL, todas las condiciones que hacen que funcione de una manera o de otra. La topología que necesitamos para alta disponibilidad, bueno, pues habíamos hablado de una serie de servidores que podrían dar servicios si no es uno o es otro, una serie de conexiones para también evitar fallos simples, el single point of failure, que haya un elemento solo que me falle, y tendré que añadir algunos servidores de control. Bueno, en la imagen está puesto el caso ideal de conexión de todos con todos. Vamos a comenzar analizando cómo la replicación asíncrona me permite conseguir alta disponibilidad, que fue esta replicación asíncrona la original de MySQL. Fue introducida a partir de esa versión, la 3.23.15, ya venía con el código fuente. Está basada en el log binario, que es un log que MySQL genera para todas las transacciones que voy haciendo. Me la va registrando en este log binario, que tiene formato binario, como el nombre indica, y bueno, con esa utilidad MySQL binlog puedo volcarlo en pantalla. El funcionamiento es que todo lo que afecte a los datos las sentencias tal y como se ejecutan, me las va grabando en un log. Entonces la estrategia de la réplica asíncrona es que la réplica, el servidor esclavo, me va pidiendo ese log binario y lo aplica en su base, sobre sus datos. De modo que todo lo que haga en el maestro se envía la instrucción, se ejecuta en el esclavo y mantiene el contenido sincronizado así. Sería este el esquema. El maestro graba en la base de datos, esas órdenes pasan al log binario se envía al esclavo, el esclavo lo aplica a su base de datos y en este proceso se pueden establecer pues, esos 4 niveles de filtrado respecto a tablas, a bases de datos o a filas. Las topologías admitidas son las jerárquicas, las que hay un maestro
y uno o más esclavos. La multifuente está imposibilitada y las circulares, pues bueno, pueden tener desaconsejadas, pues pueden tener problemas con el autoincrement. Si hago un insert con autoincrement en dos servidores, me puede coincidir el número y luego puede dar problemas al replicarse. Una instantánea de una replicación en el momento de la caída podría ser esta. El maestro ha hecho hasta la transacción 102 y los esclavos, como están replicando asíncronamente, bueno, pues cada uno ha llegado hasta una de ellas, ¿no? Entonces, si quiero promocionar un esclavo a maestro, tengo que hacer una serie de tareas. Esas tareas, hay un kit que antes se llamaba MatKit, ahora se llama Percona Toolkit, que, bueno, una serie de líneas de script invocadas por línea de comando que permiten hacer tareas muy habituales en esta actividad del failover o de cambiar promocionar un esclavo a nuevo maestro. Estas herramientas se usan mucho por los que desarrollan MySQL. O sea, son herramientas muy técnicas, pero están muy probadas y son muy robustas, por lo cual me garantizan que lo que estoy haciendo. La replicación semisíncrona, habíamos comentado que es un híbrido entre la síncrona y la asíncrona. La base es que funciona como síncrona con un solo esclavo. Mientras el maestro tenga un solo esclavo que le pueda seguir al cometer una transacción, lo hace a la vez y el resto de los nodos replican de manera asíncrona. Si esa replicación falla, esa primera replicación síncrona falla, pues ya se cambia a modo asíncrono y se sigue funcionando. Vamos a ver ahora cómo a la replicación asíncrona podemos añadirle agentes para efectuar el failover automáticamente. Los típicos problemas que encontramos a la hora de hacer un failover automáticamente es que los esclavos han de cambiar a un nuevo maestro. Tenemos que apuntarlos de nuevo al que le sustituye. El cuyo nombre de fichero de log, el log binario el que hablábamos, que es un fichero que se va incrementando un contador cada día, por ejemplo, el nombre será distinto. Y dentro de ese fichero, el offset por el que va haciéndose la réplica también habrá cambiado. Esto, a partir de la versión 5.6 de MySQL, viene a ayudar el GTID, el Global Transaction ID, que es un identificador único que localiza en tiempo y en espacio cada transacción. ¿Qué ventajas nos ofrece hacer uso de esta característica? Pues que el failover se automatiza y se facilita en gran manera, se mantiene la consistencia de sesiones en cuanto a las transacciones y la nueva jerarquía de replicación se establece fácilmente, porque al cambiar de maestro, bueno, pues teniendo la jerarquía que tuviera, tendré que cambiar la otra. Y nos permite establecer el unicornio blanco de la replicación, que es el multimaster. Tener varios ordenadores en los que puedo escribir. Se arranca tan fácilmente con solo añadir estas versiones en el comando del daemon. Bueno, otra alternativa que tenemos es a base de scripts y utilidades facilitar el failover y el switchover que se hace a mano, bueno, puedo hacer muy rápidamente, ¿no? Nos dan esos tiempos. Este MHA, Master High Availability, es un conjunto de scripts en Perl que me ayudan a resolver esto. La topología que tendría en caso de usar MHA, bueno, pues tendría este aspecto. Los usuarios accederían a una IP que al ser virtual se iría cambiando al ordenador que estuviera en activo, tendría una nube de servidores con su jerarquía, primario, la alternativa al primario y luego los esclavos, el máster y los esclavos, y un nodo de gestión que me aplicará el MHA, comunicará con todos ellos. Otra alternativa es la que ofrece Tungsten, un poco más sofisticada, en el sentido de que, bueno, no tengo acceso a los nodos independientes, sino que el propio Tungsten se establece un conector en la aplicación
al que accede la aplicación. Y ese conector, el gestor de Tungsten, el manager, le indica a dónde tengo que conectarme. La replicación es un proceso interno al que no tenemos, ya lo resuelve el producto. Y en caso de que se hiciera un failover, se cayera el máster, pues el máster se migraría y el conector sería informado de cuál es el nuevo máster. Esto lo hace pues también en base al log binario, el cual extrae al Transaction History Log, THL, un formato al que enriquece con la información del log binario con información ya propia de Tungsten sobre la arquitectura, las réplicas, los maestros y la jerarquía que tenga predefinida. Ese THL se envía a todas las máquinas y a la que vaya destinada pues lo captura y lo aplica a su base de datos. Con ello podemos conseguir, aparte de la arquitectura jerárquica que está a la izquierda, que ya la conseguíamos, bueno, pues multimaster, varios maestros que consoliden en un solo esclavo. Para el usuario, nuevamente, pues sería transparente, ¿no? El Tungsten sería ese disco gordo con las tres bases de datos más pequeñas, las cuales son transparentes para mí. Yo accedo a una y ya el sistema me encamina a la adecuada. Vamos a ver la otra gran alternativa de replicación, que es la replicación síncrona. Generalmente esta se realiza en dos fases. En la primera se buscan participantes votan si están listos y si hay quórum se realiza la transacción en todos los que han acordado realizarla o si no se consigue quórum se vuelve para atrás, se hace un rollback. Todos los nodos, la particularidad es que todos los nodos funcionan a la vez. Por lo cual, siempre está disponible. Siempre que hay un nodo activo, pues ese nodo va a poderme servir o voy a poder grabar en él datos. Y la causalidad la tengo garantizada, ya que bueno, cualquier select que haga en cualquier punto de la nube de nodos me va a dar el mismo resultado. Además de la sincronización en dos fases, se puede hacer mediante bloqueo distribuido, pero esto ha resultado muy lento. La replicación que se usa generalmente para alta disponibilidad luego es la asíncrona, que hemos estado viendo anteriormente. ¿Qué herramientas tenemos para establecer replicación síncrona sobre una base de datos MySQL? Pues el par Galera Cluster Control. Galera me da la replicación a nivel de datos para motores de mecanismo de almacenamiento InnoDB y el Cluster Control me da utilidades para despliegue, configuración y monitorización. Y otra solución que me permite la replicación síncrona en redes locales y asíncrona si nos vamos a redes regionales es Sooner, que bueno, me permite además escalado de lectura, de escritura y bueno, dicen que tiene una implementación muy sencilla. Es adaptable a tres topologías: el clúster, que veremos a continuación, el clúster original de MySQL, el clúster Galera y la replicación MySQL asíncrona. Vamos a ver ahora soluciones basadas en clúster activo o pasivo. La arquitectura hardware contendría pues dos servidores, dos discos y una comunicación entre ellos para informarles de su estado y comunicarse tareas. A nivel de software, los componentes que tendría sería un heartbeat, un latido que proporciona la infraestructura y la comunicación entre uno y otro. Y saber el estado, envía cada uno al contrario el estado de salud. Y un Cluster Resource Manager que sería el encargado de hacer tareas como para los servicios, cambiar la IP, etc. Y otra función software imprescindible en esta configuración es el fencing o aislamiento. Consiste, si por ejemplo uno de los nodos del clúster no responde a la consola, pero sabemos que está encendido y que algo está haciendo, pues en esos casos lo mejor es matarlo. Esto lo llaman de una manera muy simpática el Stonith, shoot the other node in the head.
que es lo que dice el otro nodo, el que está sano, diciendo dispárale al otro a la cabeza. ¿Qué componentes encontramos? Bueno, a nivel de CRM, de Cluster Resource Manager, pues el pacemaker, que me permite funcionar en clústeres variados, o sea, incluso más grandes de 2 nodos. Es el que se inicia la recuperación y todas las tareas para pasar la actividad al nodo sano cuando uno tiene problemas. Otra solución que me proporciona la mensajería y el Heartbeat, por consiguiente, es CoroSync, que está basado para redes, soporta sobre redes UDP e InfiniBand. Está especialmente diseñado para ellas. Otro componente que necesitamos igualmente duplicado sería el disco. En este caso, DRBD sería una solución que es una especie de RAID 1 a través de la red. Está implementado a nivel del kernel de Linux e incluye una serie de programas de gestión y scripts para su manejo y operación. Visto en el stack del kernel Linux, estaría pues a medio camino entre el scheduler de disco y el caché. Eso se compila, hay que compilarlo, si no los kernels nuevos lo traen, pero los antiguos hay que compilarlo. Entonces la comunicación me realiza a través de un adaptador de red que será lógicamente dedicado a esta tarea, pero será una tarjeta Ethernet de las igual otra más a la que tengo para comunicar en red. Esto me hace que los discos en uno y otro nodo estén replicados continuamente. Poniendo estos componentes en una pila, pues con el pacemaker y CoroSync, bueno, me darían esta arquitectura. La IP virtual sería el pacemaker el que la comandaría de cambiar a uno u otro para dirigir a la aplicación a la base de datos que esté en estado activo. Otra aproximación que podemos hacer para alta disponibilidad es delegar esta a sistemas virtualizados. El esquema, la idea está representada aquí, es decir, una base de datos está corriendo en 2 máquinas, en VM1 y VM1', y el almacenamiento está soportado por una red de almacenamiento óptico. En el primer caso del proceso, el entorno de virtualización me da la alta disponibilidad, tendrá una monitorización y una manera de switchover, y la red de almacenamiento pues me da la redundancia y la alta disponibilidad de los datos. Eso mismo lo puedo trasladar a la nube, al cloud, y bueno, en este caso está indicado con instancias de cálculo EC2 de Amazon y S3 de almacenamiento es el equivalente a la cinta, en la que puedo configurar una serie de servidores, maestros y esclavos, y delegar a las herramientas de control del propio cloud de Amazon el failover y la sustitución de un servidor fallido por otro. ¿Qué me da Amazon? Bueno, poner una serie de herramientas que operan sobre todos los distintos componentes virtuales, ¿no? Que emulan elementos de un CPD, como son el EC2 y el S3. Autoscaling me permite aumentar el tamaño de las instancias de proceso, que son EC2, o multiplicarlas o desinstalarlas cuando no sea necesario, programar la programación que en función de la carga que yo estime, y funciona en base de notificaciones y alarmas que le envía otro componente que veremos a continuación. Es CloudWatch. CloudWatch pues es un servicio que monitoriza las métricas que yo establezca de los distintos componentes, me permite verlas, pintar gráficos, etcétera, y poner alarmas según distintos umbrales. Y esto hablará con autoscaling u otros componentes que le hará quitar y poner instancias, por ejemplo, dinámicamente. El Elastic Load Balancing pues es equivalente a un balanceador de carga. De la misma manera que tenemos en un CPD, en un centro de proceso, un balanceador físico, pues tendremos uno lógico que tiene muchas más posibilidades a nivel geográfico y de parametrización y ver que monitorización de los servidores en el sentido de que no me vaya a enviar las peticiones a uno que esté desconectado
y me da seguridad en codificación en el balanceado por SSL. El otro componente es el Elastic Block Store, que es equivalente a hacer el papel de un disco duro, pero que puedo modificarlo por software de alguna manera. Puedo contratarlo entre 1 GB y 1 TB y puedo moverlo de sitio, de zona de disponibilidad, de continente, ¿no? De dónde qué CPD quiero que esté, posibilidad de hacer backup y tomar instantáneas en cualquier momento, y las métricas las envía a CloudWatch, que a su vez me lo puede presentar y tomar decisiones. En fin, todo esto Amazon también lo ofrece como software como servicio. Software como servicio sería la base de datos completa, configurada y lista para funcionar, tanto MySQL como Oracle o SQL Server. Para las que da monitorización métrica, te garantiza el software está actualizado, hace los backups y las instantáneas, se puede aumentar de tamaño con un clic, si falla un host lo reemplaza automáticamente, ya el servicio no hay que configurar nada, esto que habíamos visto CloudWatch, etcétera, ya me lo dan hecho. La replicación también me la dan ya preinstalada de alguna manera, y me garantizan que las instancias están aisladas de cualquier otro servidor, de otro cliente, ¿no? Hay soluciones de terceras partes, por ejemplo esta de RightScale me permite agrupar, consolidar muchos distintos proveedores de cloud, integrarlos en un solo panel de control y gobernar de alguna manera toda mi instalación, tanto nube cloud privada como las públicas, y además tiene ya configuraciones predefinidas, de modo para los proveedores más habituales pues ya no tengo que configurarlas, ya solo desplegarlas. Y Scalar es también algo parecido en el sentido de que es un sistema de gestión de instancias en cloud, pero especializado en todo lo que va relacionado con MariaDB y MySQL. Me permite escalar estas bases de datos, replicarlas, tener distintos mecanismos de almacenamiento, gestionar todo lo que es ya a nivel de contenido, de administración del esquema, y hacer el failover automáticamente. La recuperación de desastres es una situación que requiere soluciones específicas de alta disponibilidad. Esta solución considera la hipótesis de una pérdida total de los sistemas del CPD, lo que implica tomar en consideración tener unos sistemas equivalentes de reservas para poderlo poner en marcha en caso de contingencia. Esto, por supuesto, aplica a la base de datos y a todos los subsistemas que lo integren. En cuanto a la replicación, ¿cómo implica? Pues necesitaremos replicación paralela por cuestiones de throughput, de capacidad de copia. También podemos encontrarnos con que tenemos que replicar varias fuentes que consoliden en un centro de reserva único. Considerar replicación bidireccional para cuando, una vez que esté el sitio recuperado, el CPD principal, volverlo a cargar de datos. Y aplicar filtros para seleccionar datos, cosas superfluas que no enviar, etcétera. Minimizar, por supuesto, la cantidad que se envíe. Hay dos productos que están adaptados para este caso. Tungsten, bus de replicación que tenía unas posibilidades bastante avanzadas y variadas, y Galera, el clúster de Maria, la solución clúster de Maria. Tungsten de Continuent puede hacer, habíamos visto, topologías multimaestro, sitio de recuperación de desastre, recuperar el failover automático, me integra el backup y la recuperación con NetApp, incluso si algún sistema es Oracle lo puede manejar, y está preparado para cloud, para trasladarse a cloud. Las topologías que habíamos comentado, que puedes soportar cualquier topología genérica, y en el caso aplicado al caso de recuperación de desastres, el sitio a la izquierda, el máster, supondría el CPD nominal,
y nos permitiría tener Tungsten una réplica de este modo, siendo ese enlace pues de nivel regional, tener otra vez la misma topología y la misma jerarquía de datos que en el origen. Vamos a hacer un repaso por el clúster síncrono original que incorporaba MySQL, el MySQL Cluster. Está basado en NDB, que es una base de datos en red para tiempo real sobre áreas regionales, sobre regiones amplias. Está pensada para la red de telefonía GSM. Es una base de datos que funciona en memoria, está muy ajustada a los requisitos de las necesidades de la telefonía. Entonces, bueno, la velocidad es importante, los datos, a lo mejor la persistencia no tiene tanta importancia y los datos que manejan, que se envían, pues son bastante reducidos. En la última versión, 14 kilobytes por fila. Por su naturaleza, tiene balanceo de carga y contiene todo. Funciona como un mecanismo de almacenamiento de MySQL. O sea, NDB es la infraestructura de almacenamiento. Realmente por su diseño una solución multimaestro y la última versión ya soporta las claves externas. La arquitectura sería esta. El núcleo está compuesto por el NDB cluster, una serie de corriendo ese daemon, el NDBD, que se mantiene la replicación y el sincronismo entre todos ellos. A estos nodos se accede desde una base de datos MySQL, configurándolo como un mecanismo de almacenamiento, al cual arriba acceden las aplicaciones. El control y sincronización del clúster pues necesita un servidor que está en la parte de abajo de gestión, al que se conecta el usuario o el administrador. El detalle de los nodos de almacenamiento sería este. Hay 3 elementos: grupo de nodos, nodo y partición, de orden mayor a mayor. Siempre sé que se guarda una réplica en 2 nodos al menos y esos nodos están siempre apareados dentro de un clúster. Para satisfacer las necesidades de alta disponibilidad de nuestra instalación MySQL, podemos combinar distintas partes de las soluciones expuestas. Por ejemplo, una disposición muy utilizada pues, es basarse en la alta disponibilidad que me da el clúster de Red Hat y soportarlo sobre una red de almacenamiento óptico. O utilizar el Global File System, que es un sistema de archivos distribuido para clúster. El Red Hat Cluster ya de por sí, independientemente de la aplicación, sea esta MySQL u otra, me da alta disponibilidad y balanceo de carga, soporta hasta 16 nodos, almacenamiento compartido, monitorización de servicios y gestión de bloqueos, además de sincronizar las distintas configuraciones que tenga. En conclusión, hemos visto un abanico muy amplio de posibilidades. Lo importante es mantenerlo simple, mantenerlo sencillo. Hemos visto 2 tipos básicos de replicación, la síncrona y la asíncrona. La síncrona me garantiza que no hay pérdida de datos, todos los nodos tienen lo mismo, y la asíncrona me garantiza que no hay latencia, tiempo de espera desde que yo cometo una transacción hasta que se realiza. Y lo contrario no es válido en la otra. En la latencia es grande en la asíncrona y la pérdida de datos por el retardo de replicación en la asíncrona. Podemos hacer configuraciones multimaestro con entornos, con aplicaciones, dotando a los nodos de una infraestructura que lo permita. Hemos visto varias, MHA, LNDB, etc. Cuando tenga mucha carga, pues necesitaré multi-hilos, que la base de datos corra con multi-hilos, que ya lo hace MySQL en las últimas versiones. Hemos visto también que el GTID es una innovación que simplifica mucho la gestión de la replicación. Incluso me permite multimaestro. Y clúster de soluciones para replicación síncrona, ya que dotan a MySQL de replicación síncrona, está en Galera y NDB, la original de MySQL. Y ahora Javier González nos va a hablar del papel que juega SkySQL en el mundo MySQL y MariaDB. Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar de SkySQL de una manera concisa y breve. Fue fundada en 2010. En la actualidad tiene, bueno, ya más de 350 clientes. Esa transparencia está desactualizada y el ritmo de captación de nuevos clientes es muy rápido. Y tiene, bueno, está formada por todos ex empleados de MySQL. Otro dato muy importante para nosotros es que todos los inversores de SkySQL son los fundadores originales de MySQL. Aquí queremos destacar que el equipo directivo está formado por personas que ocuparon cargos relevantes en MySQL, y queremos destacar también que la parte de ingeniería, los que están detrás de los productos y concretamente de MariaDB, de la nueva base de datos creada por Multiprogram, pues son 32 desarrolladores liderados por Monty Widenius, que es el fundador de MySQL. ¿Cuál es la misión de SkySQL? Bueno, pues la misión es que un poco asegurar la continuidad del servicio tanto de MySQL como de MariaDB, y que se va a hacer en definitiva de un modo libre y no va a haber restricciones al acceso del software. Lo que estamos viendo hoy es que Oracle, desde que compró MySQL, algunos clientes están viendo cómo se reducen sus niveles de servicio, cómo los precios se incrementan y cómo hay piezas del software, concretamente aquellas que hacen referencia a la seguridad, que no son accesibles de una manera abierta, como lo eran en el pasado. Por tanto, SkySQL se posiciona como la alternativa a Oracle en el soporte de MySQL y en servicios, y está ofreciendo soporte, consultoría y formación tanto en en MySQL como en MariaDB, con unos costes razonables y con unos tiempos de respuesta predecibles. Por ejemplo, en el caso de incidencias de prioridad 1, los tiempos garantizados son de 30 minutos. DS Data Systems representa a SkySQL en España, Portugal y Latinoamérica. Está trabajando con el middleware de Sun y con MySQL desde 2002, y hoy está autorizada en estos territorios para dar todos los servicios por SkySQL, tanto en ventas como en la parte de consultoría, así como en la de formación. Los servicios que proveemos alrededor de MySQL y MariaDB son los de soporte para estas dos bases de datos y también para Percona, los de consultoría, los de alta disponibilidad, implementación de proyectos de alta disponibilidad, según lo que hemos estado hablando a lo largo de toda esta presentación, tanto para replicación, para clúster, para virtualización, para replicación geográfica de cara al disaster recovery, o servicios en cloud con Amazon, como hemos estado viendo, ¿no? Tenemos proyectos alrededor de migración desde bases de datos propietarias a MySQL y MariaDB, bases de datos como Oracle, SQL Server y DB2, y la formación que estamos impartiendo sobre MySQL y MariaDB es formación de administración avanzada, tuning y alta disponibilidad. Algunas de las referencias aparecen ahí: clientes en los sectores de seguros, telecomunicaciones, sector gobierno, sectores de manufacturing, sector servicios, empresas que hacen sus servicios en web, en definitiva, aquellos sectores donde MySQL ha sido históricamente una base de datos líder. MariaDB, así como los clientes que está adquiriendo que está adquiriendo SkySQL, está creciendo en el mercado y está siendo adoptada cada vez
por empresas más importantes en el mundo open source. Ahí tenemos 3 ejemplos y dado el poco tiempo de vida que tiene MariaDB, refleja el gran crecimiento que está teniendo esta base de datos. Fedora ha reemplazado a MySQL con MariaDB, Wikipedia está empezando la migración de MySQL a MariaDB y OpenSUSE también ha iniciado el reemplazo de MySQL con MariaDB. Esta información puede ser ampliada en nuestra web dsdata.es. Bueno, si ha quedado algún punto en duda en esta presentación, pueden contactarnos en el teléfono que aparece ahí y en el mail skysql@dsdata.es. Gracias por su atención.